Hola amigos de Sudamérica Mate, soy Andrés y hoy les voy a enseñar acerca de cómo cebar bien el mate. Hoy me hago acompañar de una hierba argentina marca Aguantadora, hierba con palo. Vamos a probarla, le agradezco mucho a mis amigos de Un Mate Poland que me mandaron esta de regalo para poder probarla. Y hoy con esta les voy a enseñar cómo cebar bien unos mates. Recordemos los elementos básicos que necesitamos para esto. Mira, obviamente yerba mate, necesitamos un mate. En esta ocasión tengo un mate de madera de algarrobo, una bombilla aplanada normal, de mis amigos Un Mate que me la mandaron preciosa, me encanta esta bombilla. Luego tenemos agua templada, que es agua del tiempo, normal. Y tenemos agua caliente a 80 grados de temperatura, que es la temperatura ideal para poder cebar los mates. ¿Por qué? Utilizamos 80 grados de temperatura porque el agua no pierde el oxígeno, ya que cuando la hierves a 100 grados pierde el oxígeno. Y lo que hace perder el oxígeno es que quema la hierba. Entonces lo que nosotros queremos hacer es evitar que se queme la hierba. Por ende usamos la temperatura más adecuada, que es entre 75 y 80 grados. En este caso yo estoy usando alrededor de 78 para ser más exacto. Vamos a usar el agua caliente, el agua templada, el mate, la bombilla y por supuesto la hierba mate. ¿Ok? Lo que vamos a hacer primero es abrir nuestra hierba mate. ¿Ok? Siempre abrir nuestra yerba mate, y lo que vamos a hacer es, en el mate vamos a echar 3/4 de hierba en el matecillo, ¿ok? Como pueden ver ahí en las imágenes, 3/4 de hierba en el mate, si lo pueden ver bien ahí. Entonces lo que hacemos como segundo paso es tapar la boca del mate y sacudirlo, ¿ok? Y retiramos un poco del exceso del polvillo. ¿Por qué sacudimos el mate? Básicamente sacudimos el mate para que los componentes de la hierba se mezclen. Es decir, el polvo pase a estar arriba de la hierba y no echemos el agua directamente en el polvillo. Y también retirar el exceso, porque el exceso del polvillo no es bueno, pero también no es bueno sacarlo todo porque le quita la consistencia a lo que vendría a ser el mate, ¿ok? Entonces luego de sacudirlo, puede ser un par de veces, lo que vamos a hacer es hacer una montañita. ¿Qué es una montañita? Es básicamente poner la mano e inclinar el mate para que se forme algo así como esto, ¿ok? Donde la mitad de la hierba está toda en un lado del mate y dejamos el espacio en donde vamos a poner la bombilla y donde vamos a ir echando el agua cada vez que la queramos tomar, ¿ok? Lo primero que hacemos con esto, ya teniendo la montañita definida, es tomar el agua fría o agua templada a una temperatura más o menos helada, y le echamos en el espacio que dejamos para poner la bombilla, ¿ok? Echamos. Entonces lo que hacemos como proceso es esperar a que la hierba se empiece a hinchar, es decir, que la hierba tome el agua, y luego que la empiece a tomar, lo que vamos a hacer es esperar un ratito y luego vamos a echar el agua a 80 grados de temperatura en el espacio que dejamos libre para poner la bombilla, ¿ok? Entonces esperamos un ratito. Luego lo que hacemos es tomar el agua a 80 grados de temperatura y echarla en el espacio que dejamos disponible para la bombilla. Lo vamos echando poco a poco. Ok, esperamos un ratito más que la hierba se empiece a hinchar adentro del mate, y como se podrán ir dando cuenta, la hierba se va levantando, ok. Lo echamos más o menos hasta ese punto, esperamos un ratito y lo que hacemos es tomar la bombilla, tapar la boca de la bombilla. ¿Por qué tapamos la boca de la bombilla? La tapamos para que básicamente cuando insertemos la bombilla dentro, todo el aire que está dentro de la bombilla golpea hacia afuera, entonces de esa manera la hierba no bloquea o no tapa la bombilla, ¿ok? Entonces tapamos la boca de la bombilla y la ponemos en el espacio que dejamos separado para eso, ¿ok? Luego le echamos un poquito más de agua, digamos que para completar, pero nunca hasta arriba. Nunca eches el agua hasta arriba porque de esa manera permites que la hierba aguante más cebadas, digamos. Y eso va a permitir que a la larga de todas las 3/4 de hierba que usaste te puede alcanzar para alrededor de unas 10 o 12 cebadas.
perfectamente y después ya tienes que cambiar nuevamente la hierba. Y vamos a probar. Obviamente el primer mate que servemos va a estar un poquito más helado o medio tibio. Por ende necesitamos después de ese mate volver a echar el agua calentita y ya vamos después en el segundo mate vamos ya a empezar a sentir, digamos, el calorcito del agua a 80 grados de temperatura. Y ahí, con esto, estamos listos para comenzar a cebar. Si estás con tus amigos, le pasas a tu amigo y empiezas a cebar una gran ronda en una buena conversación. Si estás solo, tienes para un buen rato estar ahí trabajando, leyendo o estudiando, como sea. Y este fue el video que hoy les traje, cómo preparar un mate de una manera sencilla, pero también cómo cebarlo bien. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal. Vamos a estar subiendo mucho más videos acerca de la cultura del mate. Recuerda, esto es Sudamerican Mate y somos una comunidad orgánica. Nos vemos en el próximo capítulo. Qué buena que está esta hierba.